Muy buenos días, hermanos, una vez más a esta serie de devocionales donde estamos estudiando las preguntas de y a Jesús. Y nada, les recomiendo que tengan su Biblia a mano, listos para poder leer los versículos que voy a ir mencionando en este devocional, para que puedan pausar el devocional y leerlo, y luego continuar escuchando. El día de hoy nos encontramos con una pregunta un poco complicada, que se encuentra en Mateo 11:3. En esta ocasión, la pregunta la hacen dos discípulos de Juan el Bautista, los cuales fueron enviados por él mismo a realizar esta pregunta. Es una pregunta bastante interesante, ya que sabemos quién era Juan el Bautista. Era el primo de Jesús, que conocía a Jesús, sabía quién era y creía en quién era. Entonces, si él sabía que Jesús era el Mesías, ¿por qué le hace esta pregunta? Podemos decir que se generó una duda en Juan, o que quería asegurarse de algo, o quizá era una pregunta para animar a sus discípulos, no lo sabemos bien. Pero una duda había, ya sea en Juan o en sus discípulos. ¿Y por qué? Esto tiene un contexto bastante lógico, podríamos decir. Dicho contexto y razón era lo que generaba que varios judíos, no solo Juan y sus discípulos, tengan esta duda. Varios se la hacían. El pueblo judío en este tiempo estaba bajo el dominio del Imperio Romano, quienes los oprimían, los explotaban, extorsionaban y maltrataban. Los romanos trataban a los judíos como ratas. Por lo tanto, los judíos generaron en su interior un gran odio hacia los romanos. Y ahora vamos por la razón que más peso tenía para generar esta duda hacia Jesucristo. Ellos creían que cuando el Mesías aparezca, no solo iban a haber milagros, sino que el Mesías vendría con un gran ejército a liberarlos de su opresor. Por lo tanto, los judíos creían firmemente que cuando venga el Mesías iba a venir a destruir el Imperio Romano. Digamos que se imaginaban a alguien gigante o grandote de lo musculoso que estaba, con una armadura imponente, una espada gigante la cual podía, no sé, destruir un palacio entero de un solo golpe o algo por el estilo. Alguien que demuestre poder, pero de esa manera. Volviendo a la pregunta, pongámonos en el lugar de Juan y sus discípulos, luego de saber todo esto. Vivieron creyendo que el Mesías que habría de venir iba a hacer algo parecido a esto. Y de repente aparece Jesús, un hombre manso y humilde, nacido en un pesebre, mucho más humilde, carpintero, hijo de un carpintero, que anunciaba un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de salvación, que fomentaba más el amor que el odio, el perdón a la venganza, y que no mató ni a un solo soldado romano. De hecho dijo, en un momento, dadle al César lo que es de César, algo muy chocante para los judíos, ya que digamos que no se opuso de manera radical contra los romanos. Ojo, no estaba de acuerdo con la actitud y el maltrato de los romanos, pero eso no significa que vino a hacerles la guerra. Imagínense la confusión de los judíos al ver esto. La palabra es clara. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ellos en ese momento desconocían la verdad que hoy sabemos, que el enemigo que el Mesías venía a derrotar no era el imperio romano o algún imperio, ni a luchar contra sangre ni carne, sino que vino a vencer con poder el pecado, aquel que nos condenaba y condena a todos y cada uno de nosotros.
vino a morir por nosotros y librarnos de la muerte eterna, del pecado. A menudo somos desanimados ante las pruebas y dificultades. Creemos que por ser hijos de Dios todo nos va a ir bien y nada malo nos va a pasar. Leemos pasajes donde se nos dice que vamos a ser prosperados y enseguida pensamos en lo que para nosotros es prosperar y no la verdadera prosperidad a la cual se refiere Dios. A menudo nos llevamos muchas decepciones, no porque Dios falte a su palabra, no, sino porque buscamos nuestra voluntad y no la de Dios. Acá Juan se encontraba en un dilema muy fuerte, con una barrera difícil de romper. Él estuvo años preparando el camino para el Mesías. Seguramente creyendo que este Mesías sería como el que todos los judíos esperaban. O lo mismo pero sus discípulos. Y encontrarse con la realidad, con el verdadero Mesías, les resultó ultra chocante. Se me viene a la mente Job 38 y me recuerda lo insensatos que somos creyendo que sabemos más que Dios y su voluntad tan perfecta. Como el día de ayer, en el mensaje de Daniel, en la reunión de oración, el cual los invito a escuchar en YouTube. Nos enfrentamos a un desánimo por una falsa expectativa que nosotros mismos inventamos, en vez de buscar la verdadera y buena voluntad que Dios quiere para nosotros. Pero Jesús no dejó a Juan sin una respuesta. En los pasajes 4 al 6 de Mateo 11 podemos leer la respuesta que dio Jesús a los discípulos de Juan. Vayan a leerlo. Un comentario que leí resume la situación de la siguiente manera. Los discípulos le dijeron a Jesús lo siguiente, como si le hubiesen dicho de esta manera, digamos. Jesús, ¿por qué no estás haciendo más? Y Jesús les respondió lo siguiente diciéndoles que Él era el Mesías. Pero también les recordó que su poder sería presentado principalmente por medio de actos humildes de servicio, satisfaciendo necesidades individuales y no en presentaciones espectaculares o liberación política. Y que aquellos que no dudaban de Él, en que no había tropiezo en Él, serían bienaventurados. Somos llamados a tener fe en Él. Hace no mucho viví una situación la cual me llevó a preguntarle a Dios lo siguiente. ¿Por qué me hiciste vivir esto? ¿O por qué me hiciste esto? Mis planes de vida dieron un vuelco tremendo. Ni siquiera puedo decir que fue una vuelta de 180 grados. Directamente tanto el camino de ida como el de vuelta se había desintegrado. Y me enojé con Dios por una falsa promesa que yo inventé. Soy tu hijo, ¿por qué sufro de esta manera? ¿O por qué me pasa esto? Hasta que me di cuenta que aquello que yo creí que me hacía tanto bien era algo que me estaba alejando de Él. Y estaba poniendo en primer lugar mis planes y no los de Dios. Hoy puedo decir que ese suceso, ese vuelco, me acercó más a mi Dios y estoy alegre, contento y gozoso de que haya sucedido. De lo contrario, hoy seguiría errando. O no hubiese tenido el crecimiento espiritual que he tenido en estos tiempos. Básicamente Jesús dijo, crean en mí y al que me envió. El que hace esto será bienaventurado. Punto. Nos llama a tener fe, confianza. No va a haber ni una sola promesa sin cumplir. Vamos a ver que el camino está oscuro en esta vida, acá en la tierra. Vamos a padecer, sufrir, vamos a disfrutar, reír, llorar. Van a haber subidas, van a haber bajadas, rectas y vueltas, pero nuestros ojos deben estar puestos en aquel que nos tiene preparado el galardón en su reino. Juan murió decapitado, pero confiando en que Jesús era el Mesías que vendría a quitar el pecado del mundo. Tuvo fe y entendió las palabras de Cristo y su respuesta.